La Linterna TV, opinión con claridad. Conduce Fabián Jurado, Telepasto y Satel Samaniego Televisión. La Linterna TV, opinión con claridad. Conduce Fabián Jurado, Telepasto y Satel Samaniego Televisión. Televidentes, ¿qué tal? Cordial saludo. Hoy La Linterna en un nuevo programa en el mes de mayo, hablando con un personaje demasiadamente importante en la esfera municipal. Un buen amigo, un buen señor, un líder, naturalmente un líder que se ha destacado en el tema público y también en la visión desde lo privado, en la generación de educación, en la generación de una visión de paz acá en nuestro municipio de Samaniego. Conversaremos hoy con mi amigo, con Harold Montúfar Andrade, escritor, politólogo, profesor, exalcalde de Samaniego y toda la vida un dirigente social, un activista por la paz. Por eso La Linterna hoy se ha trasladado acá al Instituto Isaías Alexander von Humboldt a conversar con él sobre demasiados temas importantes en el ayer, en el hoy, pero ante todo en el futuro, en el próximo futuro de nuestro municipio de Samaniego. Harold, qué bueno saludarte y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, muy buenos días, cordial saludo a los televidentes de La Linterna, un programa muy importante. Yo he mirado varios de tus programas, unas felicitaciones a Satel también Producciones y por supuesto, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para hacer una conversación sobre el municipio de Samaniego y las diferentes situaciones que a diario tenemos aquí en el territorio. De las tantas que se presentan, Harold, acá. Gracias por atendernos. Iniciemos brevemente. Estudiante de la Escuela San Luis Gonzaga, destacado exalumno del Colegio Nacional Simón Bolívar. Allí se inició la vida como activista social, como dirigente social, ¿cierto, Harold? Sí, claro. Tuvimos una coyuntura muy especial. Muchos líderes que nacemos a lo social, nacemos a lo educativo, nacemos al territorio, a veces confluimos en espacios de los años. Tuvimos un periodo muy especial de los 80 donde confluyó los 150 años de fundación de Samaniego. Pero también tuvimos un espacio fundamental en el Colegio Nacional Simón Bolívar en los 80, donde aprendimos el pensamiento crítico. Muchos profesores muy importantes, muy buenos, y el contexto de Samaniego nos llevó claramente a hacer un liderazgo de tipo estudiantil en el Comité Estudiantil Simón Bolívar y por supuesto luego en la parte campesina, en la parte social, a través de lo que se conoció como Movimiento Cívico Campesino. Sí, iniciamos en el Colegio Simón Bolívar, muy gratos recuerdos de la época del colegio y por supuesto un periodo muy importante de la generación del sesquicentenario. En la investigación que hice sobre esos inicios, los orígenes de Harold como activista social, me impactó mucho los conversatorios en la época juvenil, de hace poquito, en torno a la tulpa, en torno al fogón, en los conversatorios nocturnos con los amigos, Harold. Sí, claro. Oye, Fabián, imagínate que ese tipo de acciones de hace 30 años han tenido una continuidad histórica. El espacio en el que estamos es similar en la misma conversación que hemos hecho sobre el territorio. Por supuesto, en lo que estamos hoy, que es el espacio educativo para la paz y buen vivir, es un eterno retorno en el pensamiento en espiral. Yo les tomo
hoy en la vida muchos pensamientos andinos y he descubierto que el pensamiento en espiral es el pensamiento mágico, es el pensamiento andino del fluir de los ires y venires y del fluir de los eternos retornos. Me hace acuerdo exactamente que la tulpa, los conversatorios de los años 80, en donde hablábamos sobre el territorio, sobre un mundo posible, también se retoman hoy aquí para seguir consolidando mundos mejores, mundos posibles. La tulpa, los conversatorios de la época juvenil han servido muchísimo para consolidar una idea diferente de cómo puede ser la alternatividad, no solo en lo político, sino también en lo social y en lo económico. Qué bueno, de eso es lo que se trata y por eso esa estela de buen nombre y de buenas acciones en lo público, en tu alcaldía es lo que hizo distinto ese actuar cuando fuiste alcalde de Samaniego. Ya hablaremos más adelante de ese tema, Harold, pero ahora sí, la primera pregunta, tú sabes, es ¿cómo se explica que Harold Montúfar, siendo sobrino de un político de la política tradicional como fue en su momento Eduardo Montúfar Erazo, la mermelada, la politiquería de esos tiempos, en la familia naciera, se originara un personaje como tú, desde la visión de lo social, desde la lucha de un mejor vivir, desde el tema de que todos somos iguales? ¿No hay una contradicción? ¿Cómo surgió eso dentro de la familia, Harold? No, yo creo que somos una familia muy pluralista hasta el día de hoy. En mi familia hoy hay visiones políticas diferentes, visiones petristas también como uribistas, y lo más importante en el tema de la familia fue el respeto a la identidad política y la pluralidad. Mi tío fue un político conservador, mi papá fue un político liberal, mi papá fue concejal del Movimiento Revolucionario Liberal en la época de los 70 con Alfonso López y compañía, y también contuvo un grupo de liberalismo muy fuerte en Samaniego de reivindicación de lo social. Yo encuentro un espacio político diverso, y ese espacio político diverso me da la posibilidad de volverme ecléctico, de coger situaciones del conservatismo, situaciones del liberalismo, pero comprender, y hoy comprendo muy bien en el día de hoy, que exactamente la izquierda y la derecha no existen. Son fisionomías políticas para hacer un planteamiento político del momento, pero que en realidad no existen. Porque muchas posiciones políticas de liberalismo y de izquierda pueden ser eminentemente conservadoras, tradicionalistas, e incluso muchas propuestas, incluso del conservatismo como partido, pueden ser altamente liberales, libres. Entonces, en la concepción filosófica que yo asumo, que es el eclecticismo, comencé a entender que vale mucho más el tema del territorio, desde hace mucho tiempo hasta hoy, que siempre la concepción política, económica y social tienen que estar por encima del concepto ideológico y ahondar el tema del territorio. Y lo que tú acabaste de decir cuando recién iniciaste esta entrevista, somos amigos. En Samaniego, si te das cuenta, muchas veces es en las campañas políticas que se incentivan o se activan las pasiones políticas, pero en esencia somos iguales, somos amigos, somos guaycosos. Esa es la guaycosidad. Al mismo territorio. Estamos en la guaycosidad como territorio. Comemos el café con brasileño, comemos la choriza, la yuca con concho, el tinto. Y un chancuco también. Y un chancuco también. Somos iguales. Claro que sí. O sea, somos hermanos y somos hijos del territorio. Entonces, las expresiones políticas, por supuesto, son diversas en elecciones, pero en esencia somos lo mismo. Lo importante es el territorio. No, y algo demasiadamente importante que tú acabas de decir, pluralidad y tolerancia. Eso lo hubo en tu familia cuando hubo unos matices liberales por parte de tu padre, de don Franco Luis, que en paz descanse, de tu tío en el ala conservadora, en la ortodoxia de la política, podríamos decir, tu visión de activista social, pero de un pensamiento liberal en su doctrina, en el fondo de lo que significa eso. Eso es lo que hace falta ahora y lo acabas de manifestar. Se avecina un periodo político donde la gente tiene que ser tolerante, la gente que tiene que aceptar que hay unas visiones distintas de la política, y en esta conversación con Harold estamos llegando a eso, que debemos respetarnos y nunca desconocer que somos de este territorio, que somos de Samaniego y que debemos tener unos lazos de fraternidad, ¿cierto, Harold?
Por supuesto. También me acuerdo un poco, refiriéndome a tu pregunta, y es importante tener como claro lo siguiente. Mira, imagínate que haciendo una memoria, la Sociedad Juventud Laboriosa, fundada en los primeros años del anterior siglo, por conservadores, Augusto Nicolás Erazo, conservador fuerte, pero su acción fundamental, liberal. Mira, una biblioteca, la Biblioteca Cocuyos, fundada por Augusto Erazo, por Bastidas, por Alvear. Cuando tú le das a la gente la posibilidad de instruirse y de educarte, sos liberal. Sos eminentemente liberal, pero ellas eran eminentemente conservadores. Sí. Entonces uno entiende que muchas acciones en el territorio, lo que busca la gente siempre es el progreso de este terruño. Entonces allí está, por supuestamente, el eclecticismo, y uno puede entender que aquellos conservadores que fundaron la biblioteca Cocuyos le sirvió luego a Carlos Álvarez para manejar un pensamiento liberal y para volcarse en su discurso y su narrativa, en todo lo que él hizo, en una concepción liberal. Entonces allí entendemos claramente que lo que tú acabas de decir, lo más importante para los amaniguenses y los guaycosos, es recuperar el territorio, es no volcarse a la contienda electoral que nos ha hecho mucho daño, porque generamos muchas pasiones, y ahora hablamos un poco de eso, y más bien entender el territorio como el conjunto de relaciones de amigos y familiares, en donde los problemas son mucho más grandes a nuestros pensamientos y a nuestros quereres, y poder volcar sobre ese territorio acciones concretas de buen vivir, no solo de desarrollo, de buen vivir, por ejemplo la educación, por ejemplo la paz, por ejemplo el respeto de los niños y niñas en sus derechos. Muchas de esas situaciones son superiores a las ideologías. Entonces eso es clave, es fundamental. Demasiadamente importante. Harold, hablábamos al principio de tu trasigar en el bachillerato, sobre todo cuando uno toma un direccionamiento en su vida, el activismo social. ¿Qué profesores, qué docentes, qué maestros te influenciaron? Porque también hace falta de que sí, uno claro. la orientación a uno lo direccionen. ¿Recuerdas de algún maestro en particular? O sea, la principal situación que me influyó en mi vida fue empezar a hacer lectura aquí en la casa. Yo encontré una biblioteca de clásicos, encontraba libros clásicos, libros importantes. Lo más importante fue un entorno familiar de lectura, pero por supuesto ese pensamiento crítico en el colegio. Me encontré con profesores como el profesor José Muñoz, claro, un profesor que nos daba filosofía y nos enseñaba no a asumir una posición política ideológica de izquierda, sino a asumir un pensamiento crítico, filosofía, no atea ni marxista, no materialista, sino una filosofía que te entienda desde el pensamiento socrático, presocrático, aristotélico, a dudar. Cuando comienzas tú a dudar de lo que te dicen, cuando comienzas tú a analizar que no todo lo que te dicen puede ser la verdad, comienzas a formarte un pensamiento crítico. Y eso nosotros lo hicimos exactamente en el colegio. Pero lo más importante de ese pensamiento crítico y de la lectura fue la conformación de grupos de estudio. Yo me acuerdo exactamente por eso te reunías que luego en los fogones, ¿no? En las por tupas. supuesto, comenzamos a hacer grupos de estudio para hacer todo un pensamiento crítico de lo que pasaba en la realidad nacional. Y allí comenzó una verdadera situación de activismo social, pero con pensamiento crítico que nos llevaba a hacer incentivación ya en lo campesino, en lo social, y de allí nace el movimiento cívico campesino. Es una situación muy importante para el municipio de Samaniego, como cortapisa a lo que en ese entonces se presentaba en la política tradicional. Pensamiento crítico que en la política tradicional nunca ha gustado, ¿no? Por supuesto. Siempre quieren una sociedad estática, que no piense, que no opine. Ahora estamos en otro mundo, la participación ciudadana. Tú estabas adelantándote en el tema de participación ciudadana con tus compañeros. Hablando de profesores, José Muñoz, el profesor, de compañeros condiscípulos del colegio, ¿de quién te acuerdas? No, por supuesto. Estuvimos muchas personas allí liderando procesos. Estaba Germán Obando, estaba Rodrigo Ordóñez, estaba Darwin Córdoba, Ilian López, Sandra David,
un grupo, la esposa del profesor Euler Ruales, nuestra amiga Sonia Ruales, Euler Pavón, perdón. Estábamos entonces en un grupo conformados en dinámicas estudiantiles de pensamiento crítico, incluso llegamos nosotros en esos grupos de estudio luego a dictar clase. Me acuerdo al profesor Germán Pantoja que le decíamos: profesor, denos el espacio de 15 minutos para que nosotros los estudiantes dictemos clase. Y hacíamos en cada uno de los espacios, incluso con el profesor Euler Pavón le pedíamos espacio. En la física del profesor Euler Pavón le pedíamos el espacio para hacer intervención política, social, crítica, no activismo electoral. Claro, ahora, distinto, ojo con lo siguiente en esa conversación. El pensamiento crítico no es de izquierda. El pensamiento crítico no se puede circunscribir a la izquierda. Es de todos, debería ser de todos. Y ahí tenemos un inconveniente en este país. Y es que lo que tú acabaste de decir, las estructuras de poder no les gusta el pensamiento crítico, claro, y lo meten en el cuento de la izquierda, y ahí se convierte en un riesgo. Se convierte en un riesgo porque comienzan a señalarlo: mire, este señor, este estudiante, este joven está metido en temas de izquierda, y eso no es el asunto. El asunto fundamental es cómo puedes mejorar el territorio a través de un pensamiento crítico y cómo puedes mejorar las condiciones sociales, políticas, económicas. Entonces es una situación bien interesante que nos dejó exactamente el bachillerato y luego la actividad social y campesina. Bueno, desde allá vienen esa semilla de lo que querías tú para Samaniego a través de estos conversatorios con los compañeros, con los profesores, de ese pensamiento crítico que estamos hablando, de esa tolerancia, de esa pluralidad que debe existir, y ahora es cuando más se necesita, Harold. Ahorita, en las elecciones de octubre, se necesita tolerancia en la gente, que entiendan que estamos en un ejercicio libre, en un derecho, ejerciendo un derecho para decidir lo mejor, que ojalá los amaneguenses decidan lo mejor. Esto claro, continuó en tu vida en la universidad, te hiciste un profesional de la economía, pero allá también continuaste con la conversación y también con la lucha social. Claro. Recuerdo que creo que estuviste en los inicios también del movimiento de integración regional, sí, claro, como un escenario para hacer protesta y reclamar tantas cosas que le han hecho falta al departamento como territorio y obviamente a tantos municipios de acá de esta región. Claro, luego de participar en el colegio, el paso fundamental siguiente fue la conformación del movimiento cívico campesino, sí, claro, y entrar a participar en la parte electoral. Allí nos conocimos con mucha gente, con los Dorados, con Eduardo Taques, con Fidel Rosero, con Álvaro Bastidas, con mucha gente que hasta hoy sigue en estos escenarios. Y una de las situaciones fundamentales, logré ingresar a economía y tuve una participación también activa en el movimiento universitario. Estando en el movimiento universitario comenzó la persecución del movimiento crítico. A finales de los 80, comienzos de los 90. Y esa persecución del movimiento crítico, porque yo era representante estudiantil al Consejo Superior Universitario y era también representante en el Consejo de Facultad de Economía. Hubo una persecución muy grande, yo tuve que irme de Pasto, el primer desplazamiento que tuve. Forzado porque una persecución grandísima en ese tiempo. De los órganos de inteligencia en ese tiempo, del DAS y todas las cosas. Porque en ese entonces comenzaban a decir: aquí hay un grupo de jóvenes que muy probablemente estén relacionados con grupos de izquierda, con grupos guerrilleros, con grupos militares, y hay que tenerles cuidado, y comenzó toda una persecución fuerte. Esa persecución me sirvió para retirarme un tiempo de Pasto, pero a lo que volví, me encontré en el municipio de Samaniego con que el alcalde era el mayor Alejandro Bastidas, también un personaje que tenía mucha relación en ese entonces de la parte estudiantil con muchos profesores del Colegio Simón Bolívar y con muchos jóvenes. Cuando yo volví a Samaniego, retirado de ese planteamiento forzado, antes de terminar economía, me dijo que el mayor Bastidas: Montújar, venga para acá, trabaje conmigo. Y a los 21 años yo fui secretario de Desarrollo Comunitario y comenzamos a trabajar con el mayor Luis Alejandro Bastidas toda una estructuración de lo que hoy se conoce luego en mi gobierno como el árbol de la guaicosidad. De lo cual vamos a hablar ahorita. En ese entonces hablábamos con el mayor del Foro de Presupuesto Participativo. Realizábamos grandes foros para integración campesina, teníamos un programa de desarrollo comunitario.
montamos una veeduría popular y montamos en ese entonces el concepto del instituto. Hablábamos del Instituto Comunal de Participación, que luego del tiempo, y todo es un hilo histórico, se conformó luego el Instituto Sur Alexander Montiel. Y te das cuenta que todo tiene un hilo conductor. Y en ese tiempo, hablamos en la administración del Mayor Vacías también de un programa de convivencia, porque analizábamos el grave conflicto que se venía en Samaniego con el nacimiento del ELN y con el nacimiento de las FARC en estas mismas montañas de Samaniego, del 29 frente de las FARC y de Comuneros del Sur. Entonces mira que toda la connotación institucional, el hilo conductor y de cómo avisorábamos en cierta manera el tema del conflicto. Una situación bien interesante. Luego de haber sido secretario de Desarrollo Comunitario, volví a la universidad a terminar la carrera, porque no había terminado todavía. Claro, no había terminado. Me estabas hablando del, claro, el movimiento cívico campesino que se originó, que se gestó acá en Samaniego, y fue esa primera voz que exigió al alcalde de entonces el presupuesto participativo, o por lo menos que hubiera una representación de ese movimiento para mirar cómo se distribuía el presupuesto en el municipio. Totalmente. De ahí la conversación con Fidel Rosero hace unos días. Imagínate lo siguiente, imagínate samaniguenses lo siguiente. Luego de trasegar por varias partes de Colombia y del mundo, yo he descubierto que en esa época los samaniguenses estábamos haciendo lo mismo que Porto Alegre, Brasil. Porto Alegre, Brasil, en el mundo es la cuna del presupuesto participativo. Pero resulta que en esa época nosotros hacíamos lo mismo, sin conocerlos a ellos, al Partido de los Trabajadores del Brasil, al PT. En ese entonces, con el movimiento cívico campesino, unión de estudiantes, campesinos, comerciantes, nosotros hacíamos movilizaciones y exigíamos que el alcalde de ese entonces asignen en el presupuesto partidas fundamentales de inversión. El primer cabildo abierto de presupuesto participativo se lo hicimos a la administración de Ángel María López. En el 88. En el 88. Lo pusimos a Ángel María López al frente, todo el movimiento cívico campesino acá, y comenzamos con esos pliegos de peticiones, luego de una gran movilización, decirle, necesitamos maquinaria para la montaña. Ojo, muchas de las obras que hay en Samaniego fueron presión comunitaria. Esa presión comunitaria, esa presión social sirvió para que los alcaldes asignaran en su presupuesto las diferentes partidas. A don Ángel María López se le hizo 2 cabildos abiertos de presupuesto participativo. Y eso no gustaba, ¿no? Eso no gustaba. Por supuesto que no gustaba. Allí ya nos comenzaban a señalar más fuerte. La mucho más política fuerte, tradicional mucho no más dejaba fuerte. que los ausculten, que los... Por supuesto. Luego le hicimos el cabildo a Carlos Rosero Pérez. Y luego le hicimos también un cabildo al mayor Alejandro Bastidas. Y luego le hicimos un cabildo abierto también a Óscar Pantoja. Mírate el hilo de conductor. Y luego en la alcaldía nuestra, los cabildos de presupuesto participativo los institucionalizamos. Correcto. Perfecto. Entonces también hilo conductor que nace en los conversatorios de la Tulpa y un hilo conductor que viene hasta nuestros días en el espiral de los eternos retornos. Claro que sí. Pero en el espiral evolutivo. Claro que sí. Entonces, claro, superamos ese ámbito local a través del movimiento cívico campesino, lo que se consiguió, y nos vamos a la esfera regional, Sí. con el movimiento de integración regional, donde tú también hiciste parte de ese querer, de ese clamor, desde esa exigencia que se le hacía al Estado para que cumpla con tantas necesidades acá en el departamento. Allí fue muy importante, luego de haber terminado la carrera y luego de haber concluido varias situaciones en lo local, me dieron la oportunidad en el año 95, luego de unos acuerdos políticos que se hicieron, porque también todo es acuerdos políticos, de ser el director de la Asociación de Municipios de Abades. Azuabades. Eran 8 municipios. Eso permitió un conocimiento global del territorio y una cosa importante que tengo que comentar y reivindicarla. También fue los primeros alcaldes que tuvieron la posibilidad de hacer un convenio internacional con médicos cubanos y con profesionales cubanos. Eso permitió en la parte educativa que en esos municipios, con otros docentes, con otros movimientos sociales, conformáramos el Movimiento de Integración Regional MIR. Entonces, el conocimiento del territorio,
más el sindicato Simana, más movimientos sociales, más movimientos campesinos, formamos el Movimiento de Integración Regional MIR, nos tomamos la Panamericana porque era la única forma de que el gobierno nacional se sentara a dialogar con nosotros como movimiento social y logramos para los docentes de cerca de 25 municipios del departamento de Nariño todo el ejercicio de la vinculación de ellos a la parte de su carrera administrativa, a la parte de la mejora de sus necesidades y logramos muchas cosas. Entonces el Movimiento de Integración Regional se comienza a consolidar en el departamento de Nariño como un movimiento de expresión social, de expresión ciudadana y por supuesto de integración con los diferentes municipios y a nivel institucional, a nivel de Bogotá, que el ministerio comienza a generar situaciones concretas. Harold, me estás haciendo, con tus respuestas, me estás llevando al tema de que desde lo individual, desde lo unilateral, no se logran objetivos. Para desde nada. lo colectivo, Por toda supuesto. la vida. Y eso ha incidido para que acá en este bloque regional que estás hablando, de Azo Abades, se haya disgregado y hayamos perdido representatividad. Samaniego como cabecera o como municipio sumamente importante de esta región, Claro, porque no claro. hemos vuelto a hacer esos ejercicios de Claro. cooperación o de unidad regional, ¿cierto? Por supuesto. Dos cositas. El ser humano es un ser social. No se puede concebir un ser humano aislado, único, diferente y por aparte. Tú eres parte de un territorio, pero eres parte de unas relaciones sociales. Individuo, aportarías muy poco, pero en colectivo y en lo social aportarías mucho. Y ojo, Samaniego ha perdido hace varios años el impacto regional de esta provincia o exprovincia o de esos territorios. Ha perdido liderazgo. Ha perdido liderazgo. Samaniego puede impulsar mucho desarrollo regional a través de la realidad territorial y a través de ser centro territorial en muchos aspectos. Hay que recuperar ese liderazgo de Samaniego en la parte regional. Tenemos que recuperarlo, Harold. Tenemos que recuperarlo, Harold. El tiempo es brevísimo. Vamos a unos mensajes institucionales y ya retornamos a esta conversación con Harold Montúfar Andrade. La Linterna TV, opinión con claridad. Conduce Fabián Jurado. Telepasto y Satel Samaniego Televisión.